Muy buenas tardes, amigos. Hoy, en esta tarde un poco templada que tenemos, vinimos a visitar a una persona que nos va a traer y nos va a dar una historia maravillosa. Para mucha gente que realmente no la conoció, siempre se le ha contado a las personas mayores, a los más jóvenes, cómo era esta vida, cómo era esta historia. Aquí lo tenemos, aquí en esta nota, al señor Oscar Blois, de la localidad de Montevideo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, don Oscar? ¿Bien, y ustedes? Bueno, bien. Usted sabe que nosotros tenemos una inquietud que en nuestro programa de Telecanal GB quería tener una historia de lo que fue el ferrocarril argentino. Y usted es una persona que ha estado haciendo ese trabajo. Tenemos la suerte de tenerlo vivo y para que nos cuente cómo fue aquel trabajo. Don Oscar, dígame cuándo empieza esa tarea allí en el ferrocarril, usted. Bueno, mi tarea en el ferrocarril se ingresa en el año 59, después del servicio militar. Termino el servicio militar, a los 21 años entro en el ferrocarril como personal changarín, pero yo anteriormente había practicado en la estación el telégrafo, era telegrafista. Ah, bien. Entonces, cuando yo entré en el ferrocarril en el 59, una vez salido del servicio militar, ¿qué pasó? Yo era menor de edad dentro de las leyes laborales, porque no podía manejar la vía libre de los trenes, porque si pasaba un accidente no había responsabilidad. No había responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Los jefes de la estación, había dos auxiliares y el jefe. Bueno, fenómeno. Entonces yo daba la licencia a esa gente, los auxiliares, y al jefe, el auxiliar más viejo pasaba al jefe, y vos seguías trabajando de auxiliar. Bien. Bueno, ellos se hacían responsables de la persona mía. Entonces ellos me firmaban la vía libre, me dejaban el papel de la vía libre autorizado por ellos, y yo se le alcanzaba a los trenes para circular en el término de mi periodo de trabajo, de las 8 horas. Bueno, así empezó el ferrocarril hasta el año 64. ¿64? Sí, 64. Bien. En el ferrocarril, el 64, por decreto de la Unión Ferroviaria, todos los changarines pasamos a ser como provisorios. Quiere decir que ya pertenecía a la empresa y tenía todos los beneficios por ver y por dejar de ver. Tenía pase, tenía enfermedad, tenía todo, porque antes no te pagaban los 28 días, te descontaban los días cuando trabajaba de changarín. Entonces, cuando vos pasabas como supernumerario, tenías todos los privilegios como un efectivo. Y después de ahí, vos una vez que estás como supernumerario, ¿qué pasa? Vos tenés que ver, salen los boletines de servicio, salen para pedir vacante, en tal lado, en tal lado, en tal estación, en guardabarrera, de lo que sea, para estar efectivo. Bien. Bueno, yo entré en la estación de Vigan como supernumerario porque en el momento que yo estaba relevando como changarín en la estación de Vigan, llegó el decreto y yo pertenecía con asiento en Vigan como supernumerario. Entonces, cuando yo salía de esa estación a otra estación a relevar, me correspondía un viático, porque estaba fuera de mi residencia. Entonces, bien. Bueno, una vez que uno trabajó así, yo empecé a trabajar así. Entonces, uno se va haciendo con amigos, con amistades, con compañeros, y muchos compañeros me guiaron como podía ser. Entonces me dijeron, mira, no pida nunca una vacante, pedí siempre el relevante general, que algún día va a agarrar una vacante. Ah, bien, claro, para entrar como efectivo, claro, como relevante general. Entonces tuve que rendir todos los exámenes, de jefe, auxiliar, vía doble, vía sencilla, todo.
porque todas las vías libres no son lo mismo. Un ejemplo, en la línea Rosario-Puerto Belgrano, la línea RPB, que de Villadiego a Almirante Solier, son 57 estaciones. Bueno, ahí es todo telégrafo, no hay teléfono, ahí era todo telégrafo. Es el ferrocarril más caro que hay, porque tiene todos los pasoniveles aéreos, no tiene ningún pasonivel por tierra. Claro. Bueno, acá hay muchas cosas que realmente lo que nos está diciendo Oscar, la gente común no lo conocemos, todos esos cargos diferentes que le están mencionando y que realmente tenía un poco más de responsabilidad o menos, claro, de acuerdo al lugar que le tocaba ejercer. Exactamente. Bueno, después de ahí empecé a trabajar. Entonces un día me vino un señor inspector de tráfico de Villa Constitución, un tal Oreste Migrone se llama, Oreste Migrone. Bueno, me dice, mira, yo te necesito en la vía doble, que yo esto, que lo otro, bueno. Y peleando así, porque cuando vos tenés un ramal y pertenecés a una provincia, para pasar a la provincia de Buenos Aires te cuesta, y para pasar a la provincia de Córdoba te cuesta, porque te prestan. Es como decir, bueno, te mandamos. Sí. Entonces, cuando te mandan así, te ponen por razones operativas, vos a esa estación. No sé si me explico bien. Sí. Por razones operativas, vos vas a esa estación a trabajar, a hacer el mismo trabajo que hacen las otras estaciones, nada más. Oscar, lo interrumpo, perdóneme. Usted siempre hablamos del trabajo o de la operación de trabajo dentro de una estación. De una estación. Nunca sobre la máquina. No, de la máquina, si les quiero, le explico todo lo que es una máquina diésel. Bueno, pero vamos por lo que usted viene narrando de a poquito. De a poquito. Una vez que yo salí candidato, salí con asiento en Rosario. Bueno, entonces yo siempre en el ferrocarril fui relevante general. Era el puesto más alto que tenía. Inclusive hay veces que relevaba al inspector de tráfico, porque el inspector de tráfico viene a ser un relevante general, nada más que un inspector. Yo tenía que controlar trenes, yo tenía que controlar boletos, yo tenía que ir a las estaciones, muchas veces me llamaban y dice, bueno, mañana habló y va a tener que ir hasta, como se fue muchas veces, a San Gregorio, a buscar un tren. Vamos a salir a doble tracción. Doble tracción quiere decir que dos máquinas diésel va enchufada con un cable, una máquina a la otra, y se maneja con un solo comando. Interesantísimo esto. Se maneja con un solo comando, el comando que está va adelante. Entonces ahí esa máquina viene tirando más de 4.700 toneladas. Ya se pasa a las 5.000, 6.000 toneladas. Entonces se te pone dos máquinas diésel grandes. Porque máquina diésel, ahí está, la máquina chica, que le decíamos nosotros la gallareta, una máquina chica, y la máquina 82 y pico, que como esa, está ahí, esa máquina te tira 4.700 toneladas cada máquina. Son 50 vagones cargados de 56.000 kilos. Bueno, eso para un tren de carga. Eso para un tren de carga. Y el tren de pasajeros se ponía toda máquina grande, y cuando se necesitaba que el tren iba perdiendo tiempo, se ponían a doble tracción. Quiere decir, dos máquinas juntas manejadas por un solo comando. Una vez que se hace todo ese trabajo, empieza el otro trabajo de tarea, de cuando llega el tren, todas esas cosas que se hacen, maniobra, se baja bulto, se vende boleto, se entiende todo en general. Ahora, después más adelante está otras cosas que puede ser muy útil para que la gente, quizá lo que yo voy a hablar ahora no va a entender mucho porque no sabe lo que es una vía libre. Pero dígalo usted. No tiene conocimiento de lo que es una vía libre, y les voy a explicar lo que es una vía libre de un tren. El tren, no sé si ustedes han observado,
en las estaciones antes, porque ahora no hay más ese trabajo. ¿Por qué no hay más trenes? No. Porque fíjese usted que... Están habiendo algunos, pero... Sí, la vía principal que han quedado un tren que son para cierta determinada clientela, porque no es que atiende todas las estaciones. En general de esa tiene una formación de trenes que se la dieron regalada. No hizo nunca un metro. Y los veedores que tenemos nosotros no vio nunca nada. Y ya sí se hizo todo en el país de nosotros, lamentablemente. Sí, prácticamente tenemos que decir, don Oscar, que ha sido desmantelado el ferrocarril argentino. El ferrocarril se empezó a desmantelar, a sacar la gente en el año, le voy a decir. ¿Y 90 y algo? No, antes. Porque no fue Menem. No, Menem hizo una parte, porque acá se aplicó un plan Laker, que le decían, norteamericano, que en cada estación quedaba de 4, quedaban 2 o 3, desaparecía uno. Empezó así el ferrocarril. Bueno, eso no me acuerdo. Desmenuzándose, despacito. Y después se paró, porque empezaron los gremios a zapatear, se paró, pero la infección quedó. Claro, o sea, el sindicalismo hacía mucha presión por eso, ¿no? Antes sí, ahora no. No, sí, ya sé, pero yo me acuerdo, a ver, usted ayúdeme un poco más porque usted estuvo en el tema, pero el presidente Carlos Menem había dicho ramal que para, ramal que cierra. No, lógico. Cuando llegó Menem, yo creía que iba a ser un gobierno, qué sé yo, no adicto al ferroviario, pero en el 24 de marzo del 64, de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, echaron 180.000 personas a la calle. Cerraron todos los ramales que había para la línea. Esto es una primicia, nosotros la gente común no lo conoce esto. En el año 64, el 24 de marzo del 64, el gobierno de Menem echó tengo los telegramas, yo tengo telegramas que me mandó. Claro. Se los puedo enseñar. No, pero con ese dato que usted nos da ya es suficiente. Estamos hablando de una persona que estuvo trabajando en el lugar y es conocedor. Fíjese usted que a los últimos tiempos, faltando en el 62, 61, acá en este ramal se empezaron a jubilar los jefes. Y bueno, un día me dijeron, bueno, Bloy, usted queda a cargo del ramal. Y tenía Justiniano Pose, Montebuey, Irrivilla y Los Urgentes. Así esas 4 estaciones. Usted tenía que tener el trabajo ahí, en las 4. En las 4 estaciones. Y nunca me mandé yo, y se pedía gente y todo. Y llegó un día que me dijeron, mira, Bloy, prepárate que acá el ferrocarril se cierra. Ahora, a mí me invitaron a trabajar, la otra compañía que tomó, me invitaron. Ellos tenían el currículo mío, todo donde yo había andado, me invitaron. Entonces, cuando me invitaron, dije, no, tenía un negocio, había puesto un negocio de venta al público, de plásticos, bolsitas, todas esas cosas, y bueno, lo encaré por ese lado, me cobré la indemnización. Ahí, bueno, me fue bien, me fue todo bien. Fui un tipo que se ve las cosas más o menos en regla. Y me pareció que lo que he hecho lo he hecho bien, con conciencia. No, eso no hay duda, Oscar. Dígame otra cosa. Usted de lo que me está hablando, obviamente que es la línea que pasa por esta localidad de Montebuey, y el inicio de la línea era Retiro, sí. El final era Córdoba, ¿no? Claro, Retiro, Córdoba. Claro. El ramal de los Retiro puede entrar por 2 lados a Córdoba. Ajá. Viene el Rosario, de Retiro a Rosario. De Rosario agarra la 9
por el ferrocarril y se va a Córdoba. Y si no, tenés la otra que viene por Pergamino, Santa Teresa, Fuente, Casilda agarra este ramal y pasa por Río Cuarto, Río Tercero, todo así, y va a Córdoba. Este ramal va a Córdoba. Bueno, ahora en parte Sí. está un poquito en marcha el ramal que pasa por Marco Juárez. Sí, esa es la línea principal, Claro. la ruta 9. No, creo que, no sé si sale toda la semana, pasa toda la semana. Sí, es el rayo de sol. Ah. El tren rayo de sol, que demora la misma edad que yo tengo, 38 años, cuando se salió el primer tren de Córdoba a Retiro, duró 24 horas. Está durando ahora en este momento 24 horas y media, 25 para llegar a Retiro. Es un desastre. Bueno, yo voy a poner mi conocimiento, mejor dicho, me lo dieron, porque me interesa mucho lo que usted está hablando, por eso buscamos esta nota. Hace ya un tiempo estuve por Villa María. Sí. Y dio la casualidad que voy a la estación y estaba el tren ahí, Sí. detenido. Sí. Y me puse a hablar con el maquinista. Sí. Y le digo yo, en realidad el tren es un elemento muy necesario para un país, para el desarrollo de un país. Para los pueblos. Para los pueblos, bueno, para todos, sí. Para los pueblos. El ferrocarril, cuando se inicia el ferrocarril, la iniciación de los ferrocarriles, se armaron los pueblos. Claro, primero se armó el ferrocarril. Sí, y después se armó el pueblo. Exacto. Esto, ¿sabe por qué le digo? Porque nosotros estamos haciendo este trabajo Sí. y justamente hace, qué sé yo, 3 semanas atrás pusimos en este programa 2 historiadores, uno de Isla Verde, otra de Valdicera, que era la señora del intendente, Sí. y ellos relataron cómo se armó la colonia Isla Verde y la colonia General Valdicera, y ellos también decían en su versión que primero llegó el ferrocarril, después vinieron los pueblos. Claro. Después vinieron los pueblos. El ferrocarril se hizo antes. Por eso hay estaciones que la mitad del pueblo de al lado, la mitad del pueblo. De acuerdo a cómo se hizo el pueblo, quedó la estación de ferrocarril. Claro. Ahora, el ferrocarril es lindo saber, un ejemplo, le voy a explicar lo que es la vía doble. No sé si usted la ha visto alguna vez, lo que es la vía doble. Trabajar con la vía doble es de Rosario a Buenos Aires. Ahí no se trabaja con la vía libre, esa vía libre famosa, no se hace más el papelito o el bastón que se le dice, que es un fierro así, enroscado. Eso sirve para la salida hasta 3 trenes, no simultáneos sino separados. Y la vía doble lleva un aparato que se llama Alper, por intermedio de señales. Quiere decir que vos tenés las señales del maquinista en el terreno y tenés el aparato ahí que es grande como esto, o alto así, con las señales. Entonces, cuando vos le das vía libre, un ejemplo, de Figuera a Teóbal, hay una sesión. Entonces, te pide vía libre Teóbal y le da vía libre al tren. Entonces, cuando te da la vía libre, la posesión del aparato se pone en posesión de peligro. El T45 se pone a 90 grados. Entonces está peligro. Entonces, vos cuando una vez que el tren sale, que se siente por los signos de llamado, porque cada cosa tiene su signo. En la salida es 2 golpes. Ah, Y cuando te piden una vía libre por una máquina es un solo golpe. Y cuando te piden para un tren de pasajeros son 3 golpes. eso se llama el telégrafo. No, el telégrafo es distinto. Ah, distinto. Esto es el aparato Alper. Ah, Y el telégrafo es un aparato que tiene un manipulador, 2 bobinas acá de este lado, y entonces con el manipulador vos agarrás y podés vía libre, es decir, de Benar a Arminda. Y lo llama Arminda AR. Y le decís,
AR. Te contesta, le decía entendido, una vez corta, le hace 3 puntos y una raya. Entonces le decís, deme vía libre para atrás, número 181, te doy un ejemplo. Y vos le contestás, entendido, una vez larga, de vuelta. Entonces te hace 2 rayas y un punto, es una G, que decir, te invita a transmitir. Que vos le transmitas lo que vos querés decirle. Entonces le decís, tenés vía libre para tal tren, número tal, a tal hora, a tal hora. Bueno, don Oscar, vamos a ir a una pausa porque viene la publicidad. Bueno. Y después nos sigue contando un poco más porque esto es súper interesante. Es maravilloso lo que usted nos está diciendo. Una maravilla. Vamos a un corte y luego seguimos. La salud es lo más importante. En Valdicera lo sabemos. Como vos, sentimos el deseo de estar cerca, de dar una mano, de acompañar. Por eso, en el Hospital Municipal hay un equipo humano con compromiso, con vocación. Porque la salud no es un privilegio, sino un derecho. Es cercanía, es comunidad, es estar presente cuando más se necesita. Hospital Municipal. Acá te cuidamos. Bien, vamos a continuar nuevamente esta linda charla que tenemos con este señor que ha pasado su vida trabajando en el ferrocarril y vinimos para que nos cuente toda esa historia que mucha gente no la conoce. Y en este caso vamos a continuar, don Oscar. Yo conté que recién, que hace un tiempo estuve en Villa María y estaba el tren detenido y me interesó ir a hablar con alguien de la estación. Y cuando llegué ahí, el maquinista había bajado, sí, estaba en el piso. Y bueno, le dije que me interesaba mucho el tren, me gustaba conocer un poco. Bueno, ahí automáticamente él me dijo, dice, ¿quiere subir a la máquina? Suba y fíjese, no hay problema, dice. Digo, yo no sé, si usted quiere yo subo, pero no vengo a esto, sino por ahí hay cosas que me interesan mucho. Y nos pusimos a hablar, me hizo subir un ratito, pero sí, me bajé enseguida porque le dimos un vistazo. Y le dije, ¿cómo es un viaje? Porque en ese momento, también como ahora, viajaba de Córdoba a Retiro. Sí. ¿Cómo es un viaje con el tren? Ya sea, si hablamos, porque ahora funciona pasajero y carga, ¿no? Sí. Y dice, le digo yo, por ejemplo, ¿qué velocidad tiene? ¿Cómo es viajar sobre el tren? Yo viajé cuando era joven. Viajé en el tren muy cómodo, el tren de pasajeros es comodísimo, no hay otro medio de transporte como ese. Sí. Y le digo yo, ¿cómo anda el tren? ¿Va ligero? ¿Qué velocidad tiene? Mire, dice, podría ir más ligero, no tenemos vía. No tenemos vía, exactamente. Con suerte podemos lograr 45 kilómetros. Claro, lógico. Bueno, el tren donde la vía principal de Rosario a Buenos Aires, esa vía está sentada en piedra toda, la vía doble, toda sentada en piedra. Entonces,
aparte que la reparan cada rato. Y los rieles ahora están haciendo, lo han hecho ya en varias partes, ya hace varios años, lo han soldado. Sí. Los chinos hacen eso. Sí, han soldado, en vez de hacer un tramo de 100 metros, hace un tramo de 300 metros. Y le deja la abertura de 2 milímetros, porque de noche o de día, de acuerdo a la calor y la temperatura, por la dilatación de los rieles y de los durmientes, porque usted va a la vía principal y siente pum, pum, sí, pum. ¿Qué pasa? Es la dilatación que suena y corre. Aparte de eso, don Oscar, yo me acuerdo cuando viajé en mi juventud, el ruido lo hacía donde estaban las uniones. Claro, donde están las uniones, que está ahí, hay dos pedazos de rieles que se llama esclisa, con 2 agujeros cada uno y 2 agujeros, y se tornillaba. Claro. Cuando eso pasa, muchos trenes se afloja, claro, ¿no es cierto? Entonces, tran, subía, pero eso el otro día ya lo reparaba Vía y Obra, porque Vía y Obra estaba permanente arriba de los rieles. Claro, andaban la zorrita que le llamaban. En la zorrita, exactamente. Don Oscar, escúcheme, y por ejemplo, por decir, allí viajar en tren era cómodo, transportar carga de la producción agrícola en ese momento y ahora también era muy conveniente, porque el flete del tren no se compara con el del camión. Mire, yo he cargado trenes operativos acá en Montevideo, en el Rivís, en Los Urgentes, en Pose. Ahí había una tarifa regulada para los cerealistas, que se había incrementado cuando viene mucha cosecha, trenes operativos para cargar en 12 horas. ¿En diferentes localidades? En distintas localidades. Había un libro de trenes, un libro de pedido de vagones. Bueno, decía hoy, día 17 del 4 del 2025, en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Madrid solicita un tren operativo. Entonces vos lo asentaba en el libro, le hacía firmar el libro, que lo había asentado, y vos agarrabas un servicio telegráfico, se hacía telegrama a comercial, a control trenes, a todo el mundo, para que te lo tuvieran en cuenta. Entonces cuando ese tren estaba concedido, te llamaba control y decía, bueno, mañana le vamos a mandar a esa estación el operativo, el fulano tal 25, el número. Bueno, venía el operativo, se ponían los vagones en la carga. A las 7 de la mañana, cuando vos habilitabas la estación, se habilitaba la carga. En 12 horas tenía que estar cargado el tren. Entonces ahí tenía el 35% de descuento de la liquidación que te hacía el ferrocarril. ¿Por qué? Porque tenía una bonificación que fue cargado dentro de las 12 horas. Ah, qué bueno. Entonces ahí el jefe tenía que jugar con la oficina de control trenes, con el cerealista, porque vos, el jefe tiene que ser un equipo que defiende el ferrocarril porque le da comida, ¿no es cierto? Pero tenés que defender al cliente porque te da el lugar para despachar. Vos tenés que buscar clientes, como jefe tenés que ir allá y decir, che, despachame, busca clientes. Entonces se hacía así. Entonces cuando llegaba un horario, decir, una mentirita piadosa, ¿no? Le decía control trenes a las 14, se cortó la luz, no sé cuándo va a venir. Y a las 3 de la tarde, más o menos a las 4 de la tarde, decís, bueno, regresó la luz al pueblo. Entonces esas 2 horas que figura sin luz, se cargaba el operativo, más fácil. Entonces a las 12 horas le decía control, bueno, el tren ya está listo, ¿no? Cuando lo quieren venir a buscar, ya está. Bueno, sale máquina y furgón de Rosario. Ya tenés 2 horas y media, 3 para que llegue. Y lo venían a buscar. Qué cosa. Bueno, vieron, amigos, que esto es interesantísimo y cuánto beneficio daba
el tren en ese momento en esta zona. Ahora todavía hay algunos que transporta producción desde el centro del país hacia la capital o hacia los puertos, más que nada de Rosario. Y en realidad, con esto que nos está contando acá don Oscar, seguramente que sería un flete mucho más económico que hay hoy día por la vía... No, el ferrocarril fue siempre económico. Sí, ya sé. En los pasajes, en las encomiendas. Acá en Montevideo se trabajaba un montón de encomiendas. Sí, allá en la Verde también. Yo vine en el 72 a Montevideo, estaba relevando en el pueblo de Ermita y me pasaron a Montevideo porque necesitaba uno acá y vine. Pero le digo sinceramente, acá se trabajaba mucho. Montevideo trabajó mucho en encomiendas, mucho. Había encomiendas, había carga, había de todo. Había para cargar vagones. Pero yo creo que antes era el medio más importante ese. El ferrocarril, los ferrocarriles cuando se iniciaron, muchas veces me decían gente grande ya, más grande que yo, que no están más, y me decían, sí, yo necesitaba un remedio y se lo daba al maquinista, cuando iba, paraba en una ciudad como Villa María, él me lo compraba en la farmacia y me lo traía cuando pasaba por el otro día por Montevideo. Y ha ocurrido siempre. Sí, era un medio muy importante. El ferrocarril fue un medio de transporte enorme. Desgraciadamente, en la Argentina no tenemos gente que quiere el país y no quiere la república, a mi manera de ver. Sí. Porque yo lo que veo, observo, acá todo privatizado. Fenómeno. ¿Qué hacemos con la gente? Este es un tema para discutirlo largo y tendido. ¿Qué hacemos con la gente? Porque si vos sabés que va a cerrar esta casa, sabés que tenés 10 tipos trabajando y sabés qué le va a dar mañana, porque si no lo va a tener en la calle golpeando la puerta. Sí, eso es cierto. Pero, ¿sabe qué pasa? Yo no voy a defender ni una cosa ni la otra. Yo no estoy para decirle a los gobernantes de turno qué camino tiene que agarrar. Yo no estoy en eso. Pero escúcheme, don Oscar, el problema es que en aquellos tiempos, no sé, habrá pasado lo mismo como ahora. No. Pero las empresas estatales fueron que realmente se enriquecieron personas que a lo mejor... No sé si le correspondía que ganen tanto dinero, porque una empresa privada cuidaría más el bolsillo de la empresa para que exija o por ahí lleve adelante un negocio y no perjudique a los demás tanto. No sé. Yo le hablo del ferrocarril. El ferrocarril es muy fácil. Cada cual cumple su obligación y su puesto de trabajo. Y el tipo que anda ratoneando, haciéndose el pícaro, bueno, ese le da una sentencia y no te cumple, chao. Se arregla. Porque vos, queriendo se arregla. Y cuando vos a la persona le hablas y no te hace caso, no. Yo he tenido problemas con el personal. Yo estaba trabajando en Villa Constitución. Villa Constitución es grande, ¿eh? Sí. Yo tenía 7 monos en la playa vigilándolo y estaban todos. Y el otro decía, a mí no me vienen, a mí me vienen. Porque cuando yo llegué ahí le dije, mire muchacho, yo no vengo a joder a nadie, vengo a trabajar. Pero si yo tengo 2 peones cambistas, quiero los 2 peones cambistas. El peón capataz. Y en la máquina tiene que ver 2, están los 2. Después de demás, que hagan lo que quieran. Sin embargo, yo trabajé y no hubo problema. Oscar, seguramente era en otra época, tal vez la de hoy, no sé, porque estas cosas hoy no sé cómo se manejarían, pero no importa. Vamos al objetivo de esta nota. Recién hablábamos, y cuéntele usted a la gente que mire este programa, cómo era la llegada de un tren a un pueblo. Bueno, la llegada del tren a un pueblo era una fiesta. Se puede decir que era una fiesta, porque cuando salía el tren, de un ejemplo, de Pose, tocaba la campana el jefe y el auxiliar tocaba la campana, 4 o 5 campanas. Venía toda la gente, se arrimaba la muchachada.
Hasta ahí se han hecho novios, ahí se han casado, ahí pasó Sí. muchas cosas. Era una fiesta, venían a ver el tren, nada más. Y cuando de otro lado, o bien en la línea Rosario-Puerto Belgrano, que había un tren que llevaba encomienda y llevaba un diario, y llevaba revista. Y entonces iba la gente y compraba la revista en el tren. Ah, claro, sí. El tren 49, que iba de Villadiego a Almirante Solier, ese paraba en todas las estaciones y atrás venía un furgón con un vendedor de diario, de revista, de Paturuzú, de todo, lo que sea, Sí. en general. Y la iba la gente y compraba el diario, la revista, todo. Aparte de eso, tenía comedores también. Tenía coche comedor, tenía dormitorio. Claro. Yo he viajado en dormitorio en el tren. Estaba en el coche comedor. El 49, el tren 49 que salía de Villadiego a Almirante Solier, ese tren llevaba comedor y cuando regresaba venía como 50, porque iba a impares y volvía a pares. La corrida de los trenes iba a impares y volvía a pares. Así que, y sin embargo, la gente chocha y boidina, te venía encomienda, venía carga, venía de todo en los trenes. El tren vendría a ser la vida central del país que le sacaron. Sí. Yo también creo lo mismo que usted está diciendo. ¿Qué es así? Creo que la vida central del país era el ferrocarril, porque hoy, desgraciadamente, no tenemos más nada. Hay que hacerse silencio porque no tenemos más nada. No tenemos ruta, no tenemos camiones ordenados. ¿Y por qué? Porque todo privatizado. No, tenemos que tener algo en casa para tener acá. No podemos privatizar todo, tirar todo. Oscar, le hago una pregunta, una sugerencia suya, un pálpito, un olfato, porque esto va a quedar. ¿Usted qué dice? ¿Volverá algún día a eso? Yo pienso una sola cosa. A los 87 años he pasado todos los gobiernos, por ver y por dejar de ver. Pienso que algún día va a llegar un señor y decir esto se va a hacer así, y pienso que no sé, a lo mejor no lo podré ver porque no lo voy a ver, o a lo mejor lo puedo ver, pero le puedo repetir que yo tengo fe que esto va a cambiar. ¿Cómo? No sé. ¿Y cuándo tampoco? ¿Y cuándo tampoco? Y no sé, acá algún día tiene que cambiar esto, porque tenemos otros países más ordenados, jefe. Sí, totalmente. Yo lo veo con mi hija. Y bueno, precisamente ahora con este programa, usted tiene una hija, me dice, ¿dónde? En Alemania. En Alemania. Y la otra la tengo en España. Bueno, mándele un saludo. Bueno, Sandra, te mando muchos saludos, te quiero mucho y espero que venga el 25, porque ahora ven el 25 de julio viene. Ah, bien. Bueno, viene con la mesecita. Será muy bienvenida entonces. Sí. Y la otra es la Sandra, la Ceci. Ceci, te mando mucho cariño, te quiero mucho y vos sabés cómo hablamos todos los días. Cariño para los chicos, besos. Muy bien. Don Oscar, sí. Una última pregunta y después lo dejamos libre. No, como usted quiera. Bueno, a mí no me molesta. Usted ya sé que es muy bondadoso, pero bueno, le hemos utilizado toda la tarde. No, yo total miraba televisión. Una opinión suya. Hábleme algo seguramente que usted conoce mucho esto, pero diga su forma de pensar como tragedia de Once. Bueno, la tragedia de Once, ahí a mi manera de ver, ahí lo que ha pasado, que posiblemente, no sé, el maquinista no advirtió que tenía poco freno, o no se dio cuenta, o los frenos se bloquearon, porque es difícil, eso es muy difícil opinar, de decir firme, y se llevó por delante los frenos, porque si esos paragolpes
hubiera tenido los resortes que hubiera tenido, no pasa eso. Porque esos resortes, esos cilindros que tiene ahí, tiene un resorte. Es como un amortiguador. Es un amortiguador. Entonces ahí no, eso estaba pegado. Entonces chocó contra una cosa, ¡pum! Y entonces sí, ahí ha ido a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, sí, y ha sido lo mismo así. Sí, Oscar, pero por ejemplo, se habla un montón de versiones, hay un montón. Nada más que hacemos un comentario, yo le pregunto a usted porque usted es un tipo muy conocedor de todas estas cosas. Allí hubo negligencia del conductor de la máquina, del mantenimiento del tren, sí, de los amortiguadores que usted dice. Sí, ahí tiene tres porciones que yo lo culpa, no lo culpo, sino le di la responsabilidad a ellos, al personal de máquina. Porque cuando vos entras a una sesión, ya para parar el tren, lo tenés que tener dominado. Y dominado quiere decir que tenés que venir a paso de hombre. No podés venir a 10 kilómetros, ni a 5, ni a 4, porque no sabes si los frenos no te van a responder. Esa es la base fundamental. Bien. La segunda fundamental es que los frenos, si le fallaron, se los llevó por delante. Y la tercera es que los amortiguadores no estaban como tenía que estar. Estaba cerrado, había un disco puesto ahí, punto, nada más. Bueno, vamos a dar por concluida esta nota. Le vamos a agradecer mucho al señor Oscar Blois, de aquí de la localidad de Montevideo, por haberse brindado a que nos cuente un poco cómo fue su vida con el ferrocarril, todos los conocimientos que tuvo, los que desempeñó en varios lugares. Y bueno, qué mejor que venir a hablar con una persona como el señor Oscar, donde él ha vivido en carne propia todo lo que había dentro del ferrocarril. Muchísimas gracias, don Oscar. No hay por qué. Y agradecemos mucho esta nota. Va a servir para que nosotros mostremos a la gente un poco su relato. El día que quiera saber más del ferrocarril, venga, yo tengo libros, le enseño cómo se trabajaba con los boletos, cómo se trabajaba con los pedidos de carga, todo. Yo tengo muchos recuerdos del ferrocarril. No, sí, yo cuando entré a buscar, me dijeron enseguida, aquí la persona ideal es Oscar Blois. Entonces, por eso. Bueno, agradecemos entonces este momento con Oscar y nos seguimos viendo en este canal de variedades y valores de un pueblo.